Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la responsabilidad civil. Cuando hablamos de responsabilidad civil, en primer momento quiero que nos detengamos en esta palabrita, la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Vamos a adentrarnos un poco frente a este tema, frente a esta realidad, a esta palabra que implica una realidad, vuelvo y digo, y que muchas veces nosotros como personas no la asumimos. No asumimos esta palabra como propia, sino que buscamos que la asuman las demás personas. Entonces el día de hoy vamos a buscar la manera de conocer un poco sobre la palabra responsabilidad y así poder asumir como propia esta palabra. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. La responsabilidad también se utiliza para referirse a la obligación de responder ante un hecho. Entonces, en primer momento tenemos que es el cumplimiento de las obligaciones. Es cuando nosotros cumplimos esas normas, esos lineamientos, esas leyes, todas estas situaciones a las cuales nosotros nos acogemos y las asumimos para nuestra vida. El hecho de asumirlas en ese momento en el que asumimos una constitución, en el momento en el que asumimos un manual de convivencia, en el momento en el que asumimos unos lineamientos dentro de un grupo convivencial, en el momento en el que asumimos unas reglas de trabajo en el lugar donde estemos trabajando, en el manual de convivencia de donde trabajemos o el lugar donde estemos estudiando. Al momento de nosotros acogernos a estos lineamientos que los podemos también denominar obligaciones, ahí estamos ya incurriendo en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay que generar un cumplimiento y el cumplimiento es sinónimo de responsabilidad. El cumplimiento es sinónimo de responsable, o sea, soy una persona responsable porque cumplo con mis obligaciones. Ojo, ojo a esto que estoy diciendo. Cumplo con mis obligaciones, por lo tanto soy responsable. Luego hablamos o tomamos el tema de el cuidado al tomar decisiones. Esa delicadeza, el estar atentos, el estar pendientes del otro, el saber de que no estamos solos, sino que vivimos en sociedad, hacemos parte de una comunidad. Entonces ahí ya estamos poniendo en práctica la responsabilidad ante el cuidado de tomar decisiones, el saber qué hacer, el no ir como se dice por ahí, como caballo desbocado, rompiendo, destruyendo, no, sino que si esto que voy a hacer realmente me beneficia, realmente beneficia a las demás personas, si esto que estoy realizando o lo que voy a realizar no va a afectar de manera negativa a otras personas, ni tampoco va a delimitar o a romper mi libertad, ¿sí? Luego tenemos la atención al realizar algo. De igual manera, estar atentos a qué es lo que hacemos, estar atentos a dónde vamos, estar atentos qué decimos, qué no decimos, cómo actuamos, la mirada, la forma como nos expresamos frente a las demás personas, eso es un acto de responsabilidad. El hecho de ser responsable de alguien o de algo. Aquí nos estamos haciendo referencia a múltiples profesiones, a múltiples situaciones de la vida en las personas. Por ejemplo, tenemos los médicos, son responsables de la vida de muchas personas, un arquitecto, un ingeniero son responsables de una obra, ahí está algo, pero también está implícito alguien. Si un ingeniero, un arquitecto no se ponen de acuerdo, no hacen un excelente edificio, no construyen un buen edificio con bases sólidas, pues las personas que van a vivir al cabo de unos años, se derrumba ese edificio y se mueren. Entonces no están siendo responsables.
Entonces aquí viene lo importante de ser responsable de algo o alguien. Incluso los mismos maestros, en saber qué educamos, en saber qué enseñamos a las demás personas. Estamos siendo responsables de un conocimiento de algo y nos estamos haciendo responsables de alguien, de esas personas que reciben conocimiento. Luego tenemos la obligación de responder ante un hecho. Cuando ya la hemos embarrado, chica, cometí un error, sí, no debía haber dicho eso, no debía haberle insultado, no debía haber dicho mentiras. Entonces aquí ya entonces al momento de que reconozco, eso es la obligación de responder ante un hecho. La procedencia de la palabra responsabilidad procede del latín responsum, del verbo respondere, que a su vez se forma con el prefijo re, que alude a la idea de repetición, de volver atrás, y el verbo espondere, que significa prometer, obligarse o comprometerse. Entonces hasta aquí, en este momento, vamos identificando, nos vamos dando cuenta de la importancia de qué es la responsabilidad, de dónde procede la responsabilidad. Ahora nos vamos a adentrar un poco sobre el valor de la responsabilidad. Bien. Cuando hablamos del valor de la responsabilidad, estamos hablando de que este valor se considera una cualidad y un valor del ser humano, la responsabilidad. Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o una circunstancia como un puesto de trabajo o incluso la misma paternidad. El valor de la responsabilidad también está implícito dentro de una sociedad, puesto que se espera que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos. En muchos casos la responsabilidad obedece a cuestiones éticas, cuestiones morales. Entonces, se otorga también pues por un cargo, una circunstancia, un rol, un puesto de trabajo, en fin, ya esto lo habíamos comunicado, lo habíamos dicho. Entonces, en resumidas cuentas, el valor de la responsabilidad tiene una consideración. Esa consideración va de la mano de una cualidad, de algo que pertenece al ser humano, a la persona, y pues da características positivas a la misma persona. Al ser considerado, lleva algo implícito, o sea que implica algo. ¿Qué implica? Comprometernos. Ya lo hablábamos anteriormente de la palabra compromiso. Y el comprometernos lleva también a que actuemos de forma correcta. O sea que la responsabilidad nos está haciendo personas, seres humanos, con valores, con cualidades, con unas características positivas, porque vamos a actuar de forma correcta y comprometidas. Por lo tanto, ¿qué se espera de la responsabilidad? Que se actúe de forma responsable, que se ejerzan los derechos, tanto que yo los cumpla y los haga cumplir en mi persona, desempeñar las obligaciones, va implícito también el ser ciudadano, lo que hablábamos anteriormente, el cumplir con unos lineamientos, con unas normas. Por lo tanto, obedece a que seamos personas con ética y con moral. Y pues se otorga dentro de diferentes roles sociales en los cuales estamos enfrentados a diario. Luego tenemos a grandes rasgos los tipos de responsabilidad. Entonces, en primer momento tenemos la responsabilidad social. La responsabilidad social es la carga, compromiso u obligación que los miembros de una sociedad, como individuos o como miembros de algún grupo, tienen entre sí y para la propia sociedad, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad social parte de la persona, de lo particular, para ir a lo general, que en este caso sería la sociedad a la cual pertenece. Es un tipo de responsabilidad basada en ideologías o en las normas internas dentro de una entidad o una ciudad, un pueblo, qué sé yo. La responsabilidad social también es positiva,
en el sentido de obligarse a actuar o a realizar algo. Entonces ya está dando una obligación a la persona, pero pues dentro de sus lineamientos de libertad. Y también puede ser negativa en referencia a abstenerse de actuar o de realizar algo. La responsabilidad social empresarial, también nos encontramos un poco con esto, también conocida como responsabilidad social corporativa. Es un compromiso, una contribución voluntaria y activa de una empresa a la mejora socioeconómica y ambiental, orientada principalmente al aumento de su competitividad, su valoración y su valor añadido. Entonces es algo ya pues ahí a grandes rasgos pues que se menciona ahí como para tenerlo en cuenta. Luego tenemos la responsabilidad limitada. Entonces tenemos que es una sociedad de responsabilidad limitada o simplemente esto que se limita a algo o a alguien. Es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad se limita al capital aportado. Aquí ya nos damos cuenta a que ya se está limitando. Entonces esto tiene que ver más pues con las cuestiones ya empresariales, institucionales, un poco más particular dentro de un ámbito ciudadano. Entonces por lo tanto si existe pues esto podemos hablar aquí que la responsabilidad limitada va también de la mano de la libertad, donde hablamos que pues mi libertad llega hasta donde empiece la del otro. Luego tenemos una responsabilidad solidaria, que es la obligación o compromiso de una empresa principal de responder en caso de que existan deudas del contratista o subcontratista con sus trabajadores. Entonces seguimos en ese pues ambiente de la responsabilidad ya un poco más particular. Luego tenemos la responsabilidad civil, que es la obligación de una persona de reparar un daño a la persona que lo ha sufrido. La responsabilidad civil puede ser adquirida por contrato, o sea, de manera contractual, o estar estipulada por ley, o sea, esto es algo extracontractual. Cuando la persona que responde por los daños es una persona diferente al autor, se llama responsabilidad por hechos ajenos. Bien, entonces aquí ya nos vamos dando cuenta que la responsabilidad es el compromiso de tipo moral, ¿no? Que surge a partir de una eventual equivocación o de una falta que comete una persona. El concepto también pues de la responsabilidad hace referencia a la obligación de reparar y compensar el daño causado. Muy bien. Luego, entonces, ya adentrándonos un poco más dentro de nuestro tema del día de hoy, la responsabilidad civil. Entonces, dentro de este tema de qué es la responsabilidad civil, entonces, pues hace referencia a la obligación de un sujeto en cuanto a reparar a través de una compensación monetaria un daño que le haya provocado a otra persona. Lo habitual es que la responsabilidad civil obligue al responsable del daño a pagar una indemnización por los perjuicios que ocasionó. También tenemos que la responsabilidad civil puede tener distintos orígenes. En algunos casos supone la violación de un contrato, la falta puede demostrarse con facilidad, en fin, o pues algo más complejo. Entonces el origen pues ya lo veíamos, el derecho pues la capacidad de reconocer, admitir. Entonces ya llegando pues a una conclusión frente a lo que es la responsabilidad civil, podemos decir o podemos concluir que la responsabilidad civil lleva a que la persona o nosotros como personas estemos comprometidos con una sociedad, estemos adheridos a lo que dice o a lo que indica las leyes que indican nuestra sociedad, pues para poder tener una buena convivencia, para poder tener esa armonía. Muy bien, muchas gracias. Espero que esta pequeña clase frente a la responsabilidad civil os sirva de mucho, pueda facilitaros mucho el trabajo o también pues para que quede un poco claro y cada día seamos más responsables de nuestros actos, seamos más responsables dentro de una sociedad como personas que somos. No olvides darle a la campanita, darle like, dejar sus comentarios en la parte inferior del vídeo y pues para poder seguir aportando algún otro tema que ustedes deseen. No olviden compartirlo también
con sus amigos, contactos, puesto que la idea es que esto se difunda y muchas personas puedan conocer y cada día seamos más responsables, tengamos una verdadera responsabilidad civil. Muchas gracias, chao, chao.